Bienvenidas a su canal Sinceramente Apasionadas. Les habla Alfonsina. Continuamos con este maravilloso libro de Edith Wharton. Sí, chicas, es una escritora estadounidense. Todas conocemos a una Louisa May Alcott, a una Jane Austen, y ahora estamos conociendo a esta maravillosa escritora que nos trae su libro más famoso que escribió. Sí, es una historia un poco enredada, con muchos nombres, con muchos lugares, costumbres, porque así se vivía en la alta sociedad neoyorquina. Vamos a descubrir qué nos depara el siguiente capítulo de este maravilloso libro llamado La Edad de la Inocencia. Capítulo 6. Aquella noche, una vez que Mr. Jackson hubo partido y que las mujeres se retiraron a su dormitorio con cortinas de chintz, Newland Archer subió pensativo a su estudio. Una mano solícita había, como de costumbre, mantenido encendido el fuego y nivelada la mecha de la lámpara y la habitación, con sus hileras e hileras de libros, las estatuillas de bronce y acero de los espadachines, encima de la chimenea y las numerosas fotografías de cuadros famosos. Era singularmente agradable y acogedora. Al arrellanarse en el sillón junto al fuego, sus ojos se fijaron en una gran fotografía de May Whelan que la joven le regalara el primer día de su romance y que había desplazado todos los demás retratos de la casa. Con renovada sensación de admiración contempló la amplia frente, los ojos serios y la alegre boca inocente de la joven de cuya alma él iba a ser el guardián. Aquel aterrador producto del sistema social al cual pertenecía y en el que creía, la jovencita que no sabía nada y lo esperaba todo, le devolvía la mirada de una desconocida en las facciones familiares de May Whelan. Y una vez más, tuvo que aceptar que el matrimonio no era un anclaje en puerto seguro, como le habían enseñado, sino un viaje por mares que no figuran en los mapas. El caso de la condesa Olenska removió viejas convicciones establecidas y las dejó navegando a la deriva entre sus pensamientos. Su propia exclamación: las mujeres debían ser libres, tan libres como nosotros. Tocaba la raíz de un problema que su propio mundo había decidido considerar inexistente. Una mujer decente, aunque hubiera sido agraviada, jamás podría reclamar la clase de libertad que él hablaba, y los hombres de corazón generoso como el suyo estarían caballerosamente dispuestos, en el calor de la discusión, a concedérsela. Tales generosidades verbales no eran de hecho más que un engañoso disfraz de las inexorables convicciones que ataban una cosa con otra y encerraban a todos dentro de los viejos moldes. Pero en este caso se veía comprometido a defender con la prima de su novia una conducta que, si se tratara de su propia esposa, lo obligaría a invocar contra ella todo el rigor de la Iglesia y del Estado. Claro que se trataba de un dilema meramente hipotético. Al no ser él, no era un noble polaco y sinvergüenza, era absurdo especular acerca de cuáles serían los derechos de su esposa, si lo hubiera sido. Pero Newland Archer tenía demasiada imaginación como para no pensar que, en el caso suyo con May, la cuerda se cortaría por razones muchísimo menos vulgares y evidentes, que podían saber uno del otro, si era su deber de muchacho decente ocultarle su pasado y el de ella, como joven casadera, no tener pasado que esconder.
¿Qué pasaría si, por cualquiera de las razones más sutiles, se cansaban uno del otro, no se comprendían o se irritaban mutuamente? Pasó revista a los matrimonios de sus amigos, a los supuestamente más felices, y no vio ninguno que respondiera, ni remotamente, a la apasionada y tierna camaradería que él soñaba como relación permanente con May Whelan. Se daba cuenta de que tal imagen presuponía en ella la experiencia, versatilidad, libertad de juicio que la educación recibida se había empeñado cuidadosamente a negarle, y con un escalofriante presentimiento vio su matrimonio igual al de la mayoría de los que lo rodeaban. Una monótona asociación de intereses materiales y sociales que se mantenían por la ignorancia de una de las partes y la hipocresía de la otra. Le pareció que Lawrence Lefferts era el marido que mejor había hecho realidad este invidiable ideal, como llegó a ser el sumo sacerdote de las formalidades. Formó a su esposa tan a su exclusiva conveniencia que, en los momentos más evidentes de sus frecuentes amoríos con las esposas de otros hombres, ella demostraba su sonriente ignorancia diciendo: Lawrence es tremendamente estricto, y se le vio ruborizarse indignada y bajar la mirada cuando alguien mencionaba en su presencia el hecho de que Julius Beaufort, como todo extranjero de origen dudoso, tuviera lo que se llamó en Nueva York otra residencia. Archer trató de consolarse pensando que no era tan demasiado necio como Larry Lefferts, ni May tan tontona como la pobre Gertrude, pero finalmente la diferencia era solo de inteligencia y no de normas morales. En realidad, todos vivían en una especie de mundo de acertijos, donde lo verdadero nunca se decía, ni se hacía, ni pensaba. Mr. Whelan, que sabía perfectamente por qué Archer la había presionado para que anunciara el compromiso con su hija en el baile de los Beaufort, y en realidad esperaba que así lo hiciera, se sintió obligada, no obstante, a simular desaprobación y a fingir que le habían torcido la mano, tal como la novia salvaje es arrastrada entre alaridos de la tienda de sus padres en los libros sobre el hombre primitivo que la gente de mayor cultura ya empezaba a leer en esa época. Naturalmente, el resultado de todo esto era que la joven que constituía el centro de su elaborado sistema de mistificación seguía siendo la más inescrutable por su misma franqueza y seguridad. La pobrecita era franca porque no tenía nada que esconder, y era segura porque no sabía que hubiera algo que amenazara, y sin otra preparación iba a sumergirse de la noche a la mañana en lo que la gente llamaba en tono vago las cosas de la vida. Archer estaba enamorado sinceramente, pero con gran placidez. Le encantaban la radiante belleza de su novia, su buena salud, sus dotes de equitadora, su gracia y viveza en los juegos y el tímido interés en libros e ideas que comenzaban a desarrollar guiada por él. Había avanzado bastante como para ridiculizar juntos los idilios del rey, pero no tanto como para captar la belleza de Ulises y los indolentes. Era sincera, leal y valiente. Tenía sentido del humor, como lo aprobaba al reírse con los chistes de su novio. El joven entreveía en las profundidades de su alma cándida un fervor emocional que sería una delicia despertar. Pero al término de este breve examen se sintió decepcionado pensando que tanta franqueza e inocencia era solo un producto artificial. La inexperta naturaleza humana no era franca ni inocente. Estaba llena de dobleces y defensas de una instintiva astucia. Se sentía oprimido por esta creación de pureza ficticia, elaborada con tanta habilidad por madres,
tías, abuelas y antepasadas enterradas hacía muchos años, porque se suponía que era lo que él deseaba y a lo que tenía derecho para que pudiera darse el señorial gusto de destruirla, como a un muñeco de nieve. Había algo de frivolidad en estas reflexiones, que eran las que se hacían habitualmente los jóvenes al acercarse el día de su boda, pero generalmente iban acompañadas por un sentimiento de arrepentimiento y humillación, totalmente desconocido para Newland Archer. No podía lamentarse, como hacían los héroes de Thackeray, que tanto lo exasperaban, por no tener una página en blanco que ofrecer a su novia a cambio de la hoja inmaculada que ella le entregaría. No ponía en duda el hecho de que, si lo hubiera educado como a ella, no estarían en mejores condiciones para encontrar su camino cual Hansel y Gretel perdidos en el bosque. Tampoco encontraba en todas sus ansiosas meditaciones ninguna razón legítima, ninguna, claro está, que no estuviera ligada a su propio placer momentáneo y la pasión de la vanidad masculina. Por la naturaleza que su novia no tuviera derecho a la misma libertad que él gozaba. Era lógico que en su interior surgieran este tipo de interrogantes, pero tenía plena conciencia de que su incómoda persistencia y precisión eran debidas a la inoportuna llegada de la condesa Olenska. Allí estaba él, en el momento mismo de su compromiso, una instancia de pensamientos puros y esperanzas sin nubes, envuelto en un bullado escándalo que hacía emerger todos los problemas personales que habría preferido dejar en el olvido. Maldita Elena Olenska. Gruñó apagando el fuego y comenzó a desvestirse. No entendía por qué el destino de la condesa debería tener alguna relación con el suyo. Sin embargo, intuyó vagamente que recién ahora empezaba a medir los riesgos de la posición de paladín que su compromiso con May lo obligara a asumir. Pocos días más tarde estalló la bomba. Los Loven-Mingot habían enviado invitaciones para lo que se conocía como una cena formal, o sea, 3 sirvientes más de lo normal, 2 platos para cada guiso y entre medio ponche a la romana. Y encabezaron las tarjetas con las palabras: para presentar a la condesa Olenska. Según la usanza de hospitalidad norteamericana que trata a los extranjeros como si fueran reyes, o al menos sus embajadores, se seleccionó a los invitados con una osadía y discriminación en que los entendidos reconocieron la mano firme de Catherine la Grande, hilado de aquellos con que siempre contaba, con los Selfrid Mary, que eran invitados a todas partes porque siempre lo fueron, los Beaufort, que podían ser considerados de la familia, y Mr. Sillerton Jackson y su hermana Sophie, que iba donde su hermano le ordenara. Estaban algunos de los más elegantes e incluso los más irreprochables dentro del destacado grupo de los jóvenes casados. Los Lawrence Lefferts, Mr. Leffer Roosworth, la encantadora viuda, los Harry Thornley, los Reggie Chivers y el joven Morris Dagonet y su mujer, que era una Van der Luden. Los asistentes fueron perfectamente bien elegidos, ya que todos pertenecían al pequeño grupo íntimo que la larga temporal social neoyorquina obligaba a divertirse juntos día y noche, aparentemente con inalterable entusiasmo. 48 horas más tarde, lo increíble había sucedido. Todos, excepto los Beaufort y Mr. Jackson y su hermana, rehusaron la invitación. Este intencional acto de descortesía se vio enfatizado por el hecho de que hasta los Reggie Chivers, que pertenecían al clan Mingot, se contaran entre los demás y que fuera exactamente igual la redacción de las notas, en las que todos lamentaban no poder aceptar, sin agregar la típica disculpa que la mínima educación prescribía, por tener un compromiso anterior.
La sociedad neoyorquina era en aquellos días muy reducida y no había tantos eventos como para que sus integrantes, incluidos los mozos de la caballeriza, mayordomos y cocineros, no supieran con precisión qué noches libres había. Por lo tanto, los invitados de Mr. Lovett Mingott pudieron con gran crueldad dejar en claro su determinación de no conocer a la condesa Olenska. El golpe fue inesperado, pero los Mingott, como era su hábito, lo tomaron con señorío. Mr. Lovett Mingott habló en privado con Mr. Whelan, que a su vez habló con Newland Archer, quien, indignado por el ultraje, apeló con apasionamiento y autoridad a su madre. Esta, después de un penoso proceso de resistencia interna y de un interno externo por contemporizar, sucumbió ante la insistencia de su hijo, como siempre. Y venciendo su previa vacilación, abrazó con redoblada energía su causa, se puso su sombrero de terciopelo verde y dijo: «Voy a ver a Louisa van der Luden». Nueva York, en los tiempos de Newland Archer, era una pequeña y resbaladiza pirámide a la que, hasta entonces, nunca se le hizo una fisura ni se le puso el pie encima. Su base era el firme cimiento de Mr. Archer llamaba la gente común, una honorable pero oscura mayoría de familias respetables que, como en el caso de los Spicer o de los Lefferts o de los Jackson, había elevado sus niveles de clase casándose con alguien de las clases dominantes. La gente decía siempre Mr. Archer ya no era tan exigente como antes. Y con la anciana Catherine Spicer reinando en un extremo de la Quinta Avenida y Julius Bifford en el otro, no se podía esperar que las viejas tradiciones duraran mucho más. Subiendo estrecha y firmemente desde su subestrato adinerado pero discreto, se encontraba el grupo compacto y dominante representando activamente por los Mingott, Newland, Chivers y Manson. Muchos los veían como el ápice mismo de la pirámide, pero ellos, al menos la generación de Mr. Archer, tenían plena conciencia de que, a los ojos de los genealogistas, solo un pequeñísimo número de familias podían apelar a tal distinción. «No me den», decía Mr. Archer a sus hijos, «esa basura de los periódicos modernos acerca de la aristocracia neoyorquina. Sí existe. Ni los Mingott ni los Manson pertenecen a ella. No, ni siquiera los Newland o los Chivers. Nuestros abuelos y bisabuelos fueron solo respetables comerciantes ingleses y holandeses, venidos de las colonias a hacer fortuna, y se quedaron por lo bien que les fue. Uno de tus bisabuelos firmó la Declaración y otro fue general del Estado Mayor de Washington y recibió la espada del general Burgoyne después de la batalla de Saratoga. Son cosas que nos enorgullecen, pero no tienen nada que ver con rango o clase. Nueva York ha sido siempre una comodidad comercial y no hay más de 3 familias de origen aristocrático en el verdadero sentido de la palabra. Mr. Archer y sus hijos, como cualquiera en Nueva York, sabía quiénes eran esos seres privilegiados, los Dagonet de Washington Square, procedentes de una antigua familia de un condado inglés emparentada con los Pitt y los Fox, los Lenin, que se casaron con descendientes del Condés de Grace, y los Van der Luden, descendientes directos del primer gobernador holandés de Manhattan y relacionados antes de la Revolución por medio de matrimonios con varios miembros de la aristocracia francesa y británica. Los Lenin sobrevivían en la persona de los 2 Miss Lenin, muy ancianas pero llenas de vivacidad, que vivían alegremente en medio de sus reminiscencias y rodeadas de los retratos de familia y los muebles Chippendale. Los Dagonet eran un clan muy numeroso, relacionado con los mejores nombres de Baltimore y Filadelfia, pero los Van der Luden, que estaban por encima de todos los demás, habían caído en una especie de crepúsculo subterrenal del que emergían solamente 2 figuras impresionantes.
las de Mr. y Mr. Henry van der Luden. Mr. Henry van der Luden se llamó de soltera Louisa Dagonet y su madre fue la bisnieta del coronel Dulac, de una antigua familia de Channel Island que combatió bajo Cornwallis y se estableció en Maryland después de la guerra con su novia, Lady Angélica Trevenna, quinta hija del conde del St. Austria. El lazo entre los Dagonet, los Dulac de Maryland y su aristocrática parentela, los Trevenna, fue siempre estrecho y cordial. Mr. y Mrs. van der Luden más de una vez hicieron largas visitas a quien eran en la actualidad la cabeza de la casa Trevenna, el duque de St. Austria, en su propiedad campestre de Cornwall y en St. Austria en Gloucestershire, y su gracia había anunciado varias veces su intención de devolver algún día dichas visitas, sin que la duquesa le temía el viaje por el Atlántico. Mr. y Mrs. van der Luden repartían su tiempo entre Trevenna, su casa en Maryland, y Scooter Cliff, la enorme propiedad junto al Hudson, que fuera una de las concesiones coloniales del gobierno holandés al famoso primer gobernador y del cual Mr. van der Luden todavía era protector. Su elegante gran residencia en Madison Avenue se abría rara vez y cuando llegaban a la ciudad recibían allí solo a sus amigos más íntimos. «Me gustaría que vinieras conmigo, Newland», dijo su madre, deteniéndose de pronto ante la puerta del Coupé Brown. «Louisa te quiere mucho». «Es por mi querida May que doy este paso, y también porque, si no permanecemos unidos, no quedará nada de lo que llamamos sociedad». Continuará. Yo sé que a veces puede ser, chicas, muy aturdible el que haya muchos nombres, pero recordemos que en Estados Unidos toman, cuando se casan, el apellido y el nombre de su esposo. Entonces aquí nos están describiendo toda la descendencia de la sociedad neoyorquina y lo que era antes de la entrada del siglo XX. Yo las invito, chicas, a ver en el internet, obviamente, cómo era el Nueva York de aquella época. Denle like a la narración, déjenme sus maravillosos comentarios. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de las apasionadas. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.